Saludos cordiales. Soy Leonidas Pacheco, profesor de la Universidad Estatal de Milagro. Venimos a hacer nuestra presentación sobre el tema la neuroeducación, aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro y su contribución en la docencia, en modalidad virtual. Nos acompañará la estudiante Ivana Ocaña, destacada estudiante de nuestra facultad, participante de nuestros grupos de investigación y ayudante de cátedra de la materia. Introducción. El tema se desarrolla desde una perspectiva documental que parte de una aproximación teórica y una revisión general de la anatomía cerebral que nos permita conocer algunos de los aspectos más destacables del funcionamiento del cerebro humano para utilizarlos en la búsqueda de estrategias que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos destacar el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el surco principal y la circunvolución. En el Ecuador es aún escasa la información resultante de los estudios sobre las neurociencias y su vínculo con los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En la actualidad todavía se pueden contabilizar un importante número de instituciones educativas que trabajan utilizando métodos tradicionales. El propósito de este trabajo es brindar a los docentes de educación general básica la posibilidad de enriquecer el proceso de aprendizaje a través del uso de estrategias basadas en neurociencias aplicadas a la educación. Marco teórico. Las neurociencias son el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. La neuroeducación hace énfasis en el binomio emoción y cognición. Por lo tanto, la información que es percibida por los sentidos ingresa sin ningún significado. Y lo bueno, lo malo, gratificante o desagradable se obtiene cuando pasa al sistema límbico, que es el responsable de las emociones y el comportamiento. Goleman refiere al sistema límbico como la parte emocional del cerebro. La emoción nos lleva a la cognición. A continuación, Ivana continuará con la exposición del tema. Hola. La neurociencia dedica su esfuerzo a comprender el sistema nervioso y el funcionamiento del cerebro humano, mismo que concentra la información que se recibe mediante los sentidos a través de los diferentes estímulos a lo que está expuesta una persona durante la construcción de su conocimiento. Como podemos apreciar en el presente gráfico, el proceso de aprendizaje tiene dos factores fundamentales para poder generar el aprendizaje. El primero es la atención y el segundo la memoria. Mediante estos dos podemos conseguir que se genere el aprendizaje. La atención. El cerebro, a través de los sistemas sensoriales, organiza la atención hacia los estímulos externos, lo que permite a la persona concentrarse en algo dejando aparte los demás estímulos. Si dicho estímulo es considerado importante, se mantiene la atención según el interés y la motivación que exista. Se recomienda que antes de iniciar nuestra clase se realicen algunos ejercicios de atención que permitan activar nuestro cerebro. Romero. Estrategias para fortalecer la atención. Primero, la variedad estimula la atención, lo cual nos indica que las clases deben ser de forma variada, con temas innovadores y con diferentes recursos. Estos pueden ser títeres, con dramatizaciones, con cambiar el contexto o el entorno en el cual se da la clase. Segundo, acercar el conocimiento a su vida cotidiana. Como nos indica la neuroeducación, un nuevo conocimiento se adquiere cuando lo relacionamos con conocimientos previamente adquiridos. En el ejemplo que tenemos a continuación de figuras geométricas, las figuras geométricas tridimensionales como el cono, cubo, cilindro, pirámide, esfera y triangular, al momento de nosotros enseñarlas, pueden resultarle al estudiante algo desconocido. Pero cuando la relacionamos con figuras que sí conocen previamente, va a ayudar a que puedan comprender de una mejor forma el aprendizaje que se les trata de impartir. El rol activo del estudiante. Es importante que las clases que se dan a los estudiantes sean
participativas y donde él sea parte de ella de forma activa, puesto que durante una clase en la cual ellos están siendo parte, ya sea respondiendo a las preguntas del docente o dando su punto de vista en cuanto al tema, va a lograr que tengan un mayor nivel de atención. Memoria. La memoria guarda ideas, conceptos y situaciones que hayamos experimentado con anterioridad. Se entiende como la capacidad de memorizar visual, fonológica, al proceso que parte por la memoria de trabajo, que es pequeña y temporal, para luego consolidarse y definir la información que debe prevalecer. Sousa, Posada y Lucio. Estrategias para fortalecer la memoria. Primero, fomentar la lectura. ¿Por qué la lectura nos ayuda a ejercitar nuestra memoria? Porque al momento de nosotros darle continuidad a un libro que estemos leyendo, debemos primero recordar cuál es la información que previamente habíamos leído, para así darle sentido a lo que vamos a leer en ese momento. Estructura y organiza la información. Para el cerebro es mucho más fácil entender y recordar información de forma sintética y con palabras claves, más que un párrafo de texto. Aquí tenemos el ejemplo de un mapa mental, el cual nos ayuda a sintetizar la información y lo más importante del tema que vamos a tratar, en el cual también podemos incorporar imágenes que nos ayuden a relacionar y a recordar el tema. Aparte del mapa mental, también podemos utilizar otras herramientas como los organizadores gráficos o los mapas conceptuales. Contarle a otros lo que se ha aprendido. En este punto se necesita la colaboración de los padres de familia o representantes a cargo de los estudiantes. Al momento de el padre preguntarle a su hijo qué aprendió en la escuela, va a ayudar a que el niño recuerde y memorice lo que ha aprendido, para de esta forma llegue a ser un aprendizaje a largo plazo. Aprendizaje. La neurociencia permite el estudio del cerebro como órgano elemental para el desarrollo del aprendizaje, comprendiendo su funcionamiento, posibilitando el desarrollo de estrategias que contribuyan a la generación de un conocimiento y complementar desde las diversas operaciones cerebrales el aprendizaje significativo. Vallejo, Zambrano, Vallejo y Bravo. Los modelos de enseñanza y aprendizaje tradicionales son lineales, mecanicistas y limitados, en contraste con los modelos basados en neurociencias que permiten un enfoque dinámico y considera el mundo a partir de los vínculos e integración. En el siguiente gráfico podemos observar las etapas de aprendizaje según los autores Carminati y Waipan. Tenemos dos niveles de aprendizaje según estos autores. El primer nivel de aprendizaje consiste en no sé que no sé, que parte de cuando se desconoce ese conocimiento que no se obtiene todavía. Para pasar al segundo punto, que es sé que no sé, la búsqueda del conocimiento, zona de aprendizaje teórico, donde se va a hacer una búsqueda teórica de toda la información sobre el tema, lo cual nos lleva al siguiente punto, que es la confusión, al encontrarnos con información y términos nuevos. Una vez superado esto, se pasa a la comprensión del conocimiento consciente y capacitado. De ahí el segundo nivel de aprendizaje empieza con el sabe que se sabe, cuando ya se tiene conocimiento de el tema, la zona de entrenamiento, la ejercitación del conocimiento, la automatización del conocimiento y el conscientemente capacitado cuando ya se domina esa temática. Clasificación de estrategias neuroeducativas propuestas. Esta clasificación tiene 6 diferentes tipos de estrategias que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación. La primera son las dinámicas de inicio. Ejercicio aeróbico previo a las clases, activación de conocimientos previos y juegos de gimnasia cerebral. Todos estos se deben realizar antes de dar inicio a las clases. Aprendizaje emocional, educación en valores, identificación de emociones, expresión de emociones, motivación por aprender, importancia, respetar el tiempo y aprendizaje de cada estudiante y educar la autoestima. Para poder dar inicio al aprendizaje y adquisición de conocimientos, es importante que el aprendizaje y el estado emocional del estudiante esté acorde. La novedad. Actividades para el desarrollo. La atención, como observar, encontrar las diferencias, sopas de letras y crucigramas.
agrupar información, agregar sentido y recordar las palabras claves. Aprender jugando, practicar con materiales concretos, juegos de integración que faciliten los vínculos entre los estudiantes, juegos relacionados a las temáticas como acertijos, búsqueda de tesoros, bingos, canciones, entre otros. Aprender colaborando, planificación de trabajos de equipo, delegación de tareas, plan de acción ante posibles conflictos. Para poder realizar trabajos en equipo es importante que el aprendizaje emocional esté desarrollado a los estudiantes para de esta forma puedan trabajar de forma colaborativa entre ellos. Práctica continua, equilibrar los tiempos de duración de actividades, usar agendas, diarios o recordatorios que ayuden a la memoria, realizar autoevaluaciones, registros de progresos. Esta ha sido mi intervención. A continuación, el Dr. Leonidas. Retomando la exposición, nos vamos a referir a los métodos, descripción del enfoque y la argumentación. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo que pretende expresar la influencia de las estrategias de la neurociencia dentro del proceso educativo a través de la recopilación de los datos estadísticos. El contexto se desarrolla en Ecuador, provincia del Guayas, Cantón Milagro, sector Recinto El Triunfo. El lugar, la Unidad Educativa Básica José Antonio José de Sucre. El área educativa y el tiempo es el periodo educativo 2019-2020. Población. La institución elegida fue la Unidad Educativa Básica Antonio José de Sucre. En esta institución hay 120 estudiantes matriculados. Muestra. La muestra empleada fue de 20 estudiantes, a quienes se les aplicó una prueba de diagnóstica inicial para evaluar el nivel de sus conocimientos previos. Alcances y limitaciones. La trascendencia de la investigación abarcó toda la muestra seleccionada. Recolección de datos. Primero, test diagnóstico inicial compuesto por 20 preguntas objetivas, con temas correspondientes a quinto año de educación básica. Segundo, escala de Likert. Consistió en 8 literales de preguntas evaluadas de 1 a 5 para medir el punto de vista por parte de los docentes del curso. Tercero, escala de Likert, que consiste en 8 literales de preguntas evaluadas de 1 a 5 para medir las opiniones de parte de los padres de familia del curso. Y cuarto, test de aprendizaje, conformado por 14 pruebas objetivas y un trabajo práctico. Análisis de los resultados. El test de diagnóstico inicial. Los resultados del test de diagnóstico inicial nos muestran que la mayoría de los estudiantes tienen un promedio de 14 a 12 puntos sobre 20, lo cual nos indica que se encuentran en un sector medio del aprendizaje y que requerimos tomar una acción para incrementar la eficiencia de los resultados. La escala de medición docente. El instrumento constó de 8 preguntas, con las alternativas a seleccionar: mucho, regular, poco, muy poco y nada, donde se pretendió medir el progreso de los aspectos emocionales y académicos de los estudiantes en el aula de clases. Mediante la siguiente escala pudimos conocer el grado de complacencia de la docente hacia las estrategias neuroeducativas aplicadas a su grupo de estudiantes y cómo influyó tanto a mejorar su forma de enseñanza como a que el aprendizaje de los estudiantes sea más eficaz. La escala de medición de padres de familia. El instrumento constó de 8 preguntas, con las alternativas a seleccionar: mucho, regular, poco, muy poco y nada, donde se midió el progreso de los aspectos emocionales y académicos de los estudiantes en el hogar. En base a los resultados obtenidos en la escala de medición, se pudo identificar que la mayor parte de padres de familia han notado mejoras, tanto académicas como sociales en sus hijos, así como el incremento de la motivación por ir a la escuela y mayor facilidad a la hora de cumplir con las actividades enviadas por el docente. El test de aprendizaje.
El test de aprendizaje nos muestra que una vez aplicadas las diferentes técnicas, nosotros tenemos un incremento de la eficiencia, donde la mayoría de estudiantes, 11 y 10, dependiendo de la materia, matemáticas o lenguaje, tienen un resultado alto de 20 y 18. Y una minoría tienen una calificación menor. Por lo que el trabajo realizado y aplicado con respecto a las neurociencias en el aula de clase nos dio un resultado positivo. Progreso del grupo de estudiantes. En la asignatura de matemáticas, el promedio inicial era de 13.15 y el promedio posterior a la aplicación de las estrategias utilizando las neurociencias obtuvo como resultado un 18.1. En lenguaje, el promedio inicial antes de la aplicación de las estrategias era de 11.20. El promedio posterior a la aplicación de las técnicas fue de 17.90, con un incremento sustancial de la eficiencia del trabajo docente. Conclusiones. Se evidenció el efecto positivo de la implementación de estrategias neuroeducativas, reemplazando así la enseñanza tradicional que limitaba a los estudiantes y no les permitía estimular sus capacidades cognitivas. Se incrementa la eficiencia del proceso de aprendizaje cuando el estudiante es un protagonista activo del mismo, es decir, se aprende haciendo. De acuerdo al criterio de los docentes y padres de familia, el nivel de aprendizaje de los estudiantes se incrementó considerablemente. Sin embargo, se enfatizó en que se debe dar seguimiento a este estudio. Se recomienda en un próximo acercamiento se dé continuidad con la propuesta implementada e incrementar el número de estudiantes participantes en el proyecto. Muchísimas gracias.